esta tarde preciosa. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga a cada uno de mis hermanos en esta preciosa tarde. Vamos a orar, mi hermano, para dar inicio a esta hermosa clase que vamos a recibir el día de hoy. Entonces, le pido ponernos en comunión con nuestro Dios para que sea Él otorgándonos todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, Señor, en esta hora, bendito Rey de Gloria, poderoso Jehová de los ejércitos, te pedimos, Dios mío, Señor, que tomes el control y el dominio de cada uno de los maestros, Dios mío, Señor, de cada uno de los estudiantes, los que estamos participando, Dios mío, Señor, en este seminario. Que sea usted, Dios mío, bendito Rey de Gloria, a través de su Espíritu, cada día dándole sabiduría a los maestros, el pastor Mario, el pastor líder, al pastor Goyes, dándole sabiduría, el conocimiento de tu palabra, Dios mío, Señor, para que nos puedan ilustrar a cada uno de los estudiantes, Dios mío, Señor, y que en todo momento, en todo tiempo, sea, Dios mío, glorificado tu nombre en nuestras vidas, Señor, y que todo lo que nosotros, Dios mío, Padre eterno, recibamos en esta preciosa tarde, sea, Dios mío, Padre de la gloria, Señor, todo para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Que en cada uno de nosotros abras el entendimiento, el conocimiento, Padre, para poder ilustrarnos, Dios mío, Señor, de lo que cada uno de ellos han traído preparado para cada uno de vosotros. Te damos las gracias, Señor, porque yo sé que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Amén y amén. Amén, mi pastor. Dios me lo Amén. bendiga. Muchas gracias, mi estimado pastor Pedro Bajaña. Vamos a iniciar pues en esta tarde con la clase, ¿cierto? Espero que todos hayan estado estudiando la primera lección. La primera lección, todavía continuamos allí. La primera lección es precisamente la Biblia. Amén. Eso es de lo que trata la primera lección. Es la Biblia. Y pues espero que todos ya hayan leído aquello, porque como se los dije anteriormente, el objetivo acá es tratar de avanzar. Entendemos que la mayoría de los que están acá ya tienen algún conocimiento de la palabra del Señor, ya hace algún tiempo que vienen escuchando la palabra de Dios, han venido creciendo en familias cristianas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ende, lo que tenemos en el módulo es algo básico, es algo que yo hice, yo mismo lo texteé, lo digité, pero lo hice algo básico porque es lo primordial. Como le dije, la primera materia que estamos viendo, en este primer nivel, perdón, lo que vamos a ver es precisamente lo que es discipulado, porque no puede ser que un creyente pueda llegar a tener muchos años en el evangelio o pueda estar inclusive sirviendo en muchas áreas y nunca haber hecho un discipulado. Por eso es importante. Pero este discipulado queremos aprovecharlo para ir aprendiendo un poco más, avanzando un poco más. ¿Para qué? Para que sus conocimientos se vayan fortaleciendo. Por eso no olviden leer siempre la lección que vamos a ver. Hoy continuamos con la Biblia. La próxima semana vamos a continuar todavía con la Biblia. Un pequeño consejo que yo les doy también a ustedes. Todos tienen una Biblia, estoy seguro que algunos inclusive tienen Biblias de estudio. Yo les recomiendo algo con respecto al uso de la Biblia. Algunos se preguntan, pastor, no entiendo la Biblia. Algunos dicen, pastor, no sé qué pasa, pero hay cosas que no sé para dónde van, cuáles son los objetivos de aquello. Les doy mi mejor recomendación a todos ustedes. ¿Sabe cuál es? Es que precisamente ustedes empiecen leyendo la escritura tal y como está, desde las primeras páginas. Las primeras páginas donde le dice el prólogo, donde están los libros de la Biblia. Están allí el índice prácticamente con todos los libros de la Biblia. Algunos en medio de la Biblia tienen un pequeño estudio sobre el Nuevo Testamento. Al final de sus Biblias, casi toda Biblia tiene también otro glosario, tiene
textos en base a la salvación. Al final de su Biblia tiene mensajes para diferentes ocasiones. Inclusive algunas tienen un programa para estudiar la Biblia en 1 año, en 2 años, en 3 años, hasta en 5 años. Es importante, los que están acá, algunos ya tienen algunos años en el Evangelio. Y si yo le pregunto a todos ustedes, ¿ya se leyó la Biblia? ¿Quién me responderá? Ya todos los que estamos acá se han leído la Biblia completamente. Pastor, es imposible leerse la Biblia completamente. No es nada imposible. Hace poco, el año pasado, mi hijo me pidió que le regale una Biblia. Mi hijo me pidió que le regale una Biblia porque él quería otra. Él tenía una Biblia muy pequeñita y me dijo, papi, yo quiero que me regales otra Biblia. Y yo le dije, está bien, yo te la voy a comprar, pero si tú me lees el Nuevo Testamento, cuando tú me termines de leer el Nuevo Testamento, yo te compro la Biblia. Yo le di 6 meses a mi hijo para que lea el Nuevo Testamento. Y sabe, mi hijo lo terminó antes de los 4 meses. Yo sé, no le voy a decir, mi hijo es un experto en Biblia, mi hijo sabe todo el Nuevo Testamento al revés y al derecho. Yo sé que él no se sabe el Nuevo Testamento, pero ya se lo leyó, ya se lo ha leído. Por eso es que cuando acá en la iglesia nosotros citamos algún texto bíblico, mi hijo es uno de los primeros que encuentra el texto bíblico, porque no se sabe de memoria la Biblia. Y no se trata de que usted y yo memoricemos la escritura, se trata de que la leamos. Escuche bien, hay 3 principios hermenéuticos para fortalecer nuestro entendimiento y comprensión. Y sabe, y es precisamente el leer, el lecturar de 3 veces en adelante. La primera vez que usted lee algo, eso es para su información. Usted no se lo va a saber del todo en su primer momento que lo lee. La segunda vez que usted lo lee, ya empieza a trabajar en su comprensión. Y cuando usted lo lee de 3 veces en adelante, estamos hablando ya de entendimiento. Y si usted pasa de las 3 veces, allí sí, usted puede inclusive llegar a la memorización. Entonces, a veces estamos leyendo la Biblia, no la entendemos, no sabemos para dónde va, no sabemos qué me quiere decir la escritura y entonces estamos enredados. Estamos totalmente enredados y es precisamente por eso. Porque lo leemos y como no lo entendimos, ahí lo dejamos. Yo le recomiendo algo. Léalo 3 a 4 veces y usted va a ver cómo usted va a comprender. Siempre interésese por la investigación. En este periodo que yo voy a estar con ustedes, yo voy a aplicar algo de lo que yo aprendí precisamente cuando estuve estudiando la licenciatura. Uno de mis profesores nos enseñó a nosotros a la investigación. Había muchas cosas que nosotros preguntábamos y los profesores no nos respondían algunas preguntas. Nos mandaban a investigar. Las palabras que nosotros no comprendíamos, él nos decía, yo quiero avanzar con ustedes, mucho más. Y es eso lo que yo también quiero hacer con ustedes. Por eso les envié la tarea de aprender de investigar lo que significa hermenéutica y exégesis. Desde ya anote usted también la tarea para la siguiente tarea que vamos a tener. Vamos a investigar qué significa la palabra doctrina. Doctrina en su término general. ¿Qué significa la palabra doctrina? Y lo segundo que vamos también a investigar será qué significa la sana doctrina. ¿Sí? Con esto estamos preparándonos para lo que les mencioné la semana pasada, que vamos a analizar métodos de cómo poder diferenciar falsas doctrinas de verdaderas doctrinas. ¿Dónde están los errores de muchas cosas y cómo en realidad poder definir si lo que estamos escuchando muchas veces es sano, es real o no lo es? Entonces, quiero pedirles a ustedes empiecen a trabajar en aquello. Empiecen a investigar qué significa, les recuerdo una vez más, qué significa la palabra doctrina. Y lo segundo, qué significa sana doctrina. ¿Sí?
Hoy vamos a hablar sobre las dispensaciones, Aquellos que quizás no estuvieron en la clase anterior, pues les enviamos el módulo con el que vamos a trabajar durante las siguientes clases en estas materias que van a estar conmigo en lo que es discipulado. Yo voy a estar dando un discipulado un poco, quiero por eso que ustedes me ayuden leyendo el manual para yo poder ir un poquito más allá, para yo poder avanzar y profundizar un poco más con cada uno de ustedes. Y ahora que estamos viendo pues lo que es la Biblia, ya todos saben que nuestra Biblia tiene 66 libros, ya todos saben que nuestra Biblia tiene dos divisiones como son Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ya nosotros sabemos que la Biblia tiene sus divisiones como son Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, evangelios y las cartas apostólicas, ¿cierto? Entonces, ya nosotros tenemos muy claro aquellas situaciones que son básicas, pero muy importantes, porque en cualquier momento alguien le va a hacer esta pregunta. Ya hablamos también sobre cuáles son los textos bíblicos más pequeños, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Todo eso está en su módulo. Por eso no quiero encerrarme en aquello. Pero hoy quiero hablarle a ustedes sobre las dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones en realidad? ¿Qué significan las dispensaciones? Ahora, cuando nosotros hablamos de dispensaciones, estamos hablando de las diferentes formas como Dios ha tratado con el hombre durante la historia de la humanidad, desde la creación del hombre aún hasta la época actual. La palabra dispensación viene de la palabra griega oikonomos, y esto significa mayordomo o administrador. Entonces, las dispensaciones nos muestran a nosotros la manera como Dios ha querido que el mundo sea administrado por el hombre, con sus privilegios y con sus responsabilidades. Y también muestran las consecuencias de fracasar en hacerlo conforme las ordenanzas de Dios. Por eso, para comprender las dispensaciones, debemos comprender también que la mayordomía incluye tres cosas. El dueño de la casa, en primer lugar, que es Dios, como creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Lo segundo, la casa. Es la casa lo que Dios ha creado, que es el mundo, que Dios hizo para su creación, y Él la gobierna y Él tiene autoridad completa sobre ella. Y lo tercero, que es el mayordomo. El mayordomo es la persona a quien el dueño de la casa ha dejado como responsable de cuidar su casa, de cumplir sus órdenes, las reglas de la casa, y que tarde o temprano le va a pedir cuentas de aquello. Dios ha administrado su casa de diferentes maneras. A través de la historia, Dios ha ido cambiando inclusive las reglas y las ordenanzas de la casa. Por eso nosotros podemos ver que las ordenanzas bajo las cuales vivieron Adán y Eva no son las mismas bajo las cuales vivieron Abraham y Moisés. Y las ordenanzas bajo las cuales tuvieron Moisés y David no fueron las mismas que tuvieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Un ejemplo, en nuestra época moderna sigue vigente: no matarás, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos, honra a tu padre y a tu madre. Pero en nuestra actualidad ya nosotros no necesitamos sacrificios de animales para perdón de nuestros pecados. En la actualidad tenemos que simplemente creer, confesar a Cristo y obedecer al Señor para que podamos vivir de acuerdo al llamado que el Señor nos ha hecho. Algo que tenemos que tener claro es que Dios es el mismo. El mundo también es el mismo, pero las ordenanzas de Dios en las distintas épocas han sido diferentes. Por eso las responsabilidades del hombre han sido también diferentes en cada tiempo, en cada dispensación.
¿cuáles son las dispensaciones que encontramos nosotros en la Sagrada Escritura? Voy a compartirles entonces la pantalla para que vayamos viendo nosotros las dispensaciones, ¿cierto? Vamos a ver entonces en esta tarde las 7 dispensaciones que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son? La primera dispensación es la dispensación de la inocencia. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia. La tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa. La quinta dispensación es la dispensación de la ley. La sexta dispensación es la dispensación de la gracia. Y la séptima dispensación es la dispensación del milenio. Entonces, vamos a hablar en esta tarde sobre estas 7 dispensaciones. Y quiero pedirles a todos, por favor, su mayor atención para esto porque es muy importante. Lo primero que vamos a ver es la dispensación de la inocencia. Ahí la tenemos. La dispensación de la inocencia. Como vemos en la primera figura, tenemos allí a Adán y Eva. Y dice acá, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero antes del pecado ellos ya conocían la ley. Ahora, quiero que entiendan algo muy claro que vamos a ver en cada dispensación. Y es que en cada dispensación vamos a ver 3 cosas. Lo primero son las obligaciones de los hombres. Lo segundo que vamos a ver es el fracaso de los hombres. Y lo tercero que vamos a ver es el juicio a causa de la desobediencia. Y lo cuarto que vamos a ver también es la provisión de Dios. O sea, Dios primeramente le da una responsabilidad o una obligación al hombre. En cada dispensación vamos a ver cuál es la responsabilidad que Dios le encargó al hombre. Luego vamos a ver el fracaso del hombre, o sea, su desobediencia. La desobediencia trae consecuencias. Por ello, lo que continúa es el juicio o el castigo por haber desobedecido. Y lo último que vamos a ver es la provisión. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar tratando con el hombre para darle una nueva oportunidad. Entonces, en la primera dispensación, la dispensación de la inocencia, la tenemos acá. Durante este periodo de tiempo, el hombre se encontraba en un estado de inocencia, porque aún no había sido tentado al mal por Satanás. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, nosotros vamos a encontrar precisamente lo que ocurrió durante esta primera dispensación. ¿Cuánto dura esta dispensación? La duración de esta dispensación empezó con la creación del hombre y terminó en su expulsión del huerto del Edén. El periodo de tiempo de esto es algo desconocido. Es algo que no conocemos nosotros en su totalidad. Entonces, vamos a hablar sobre esta primera dispensación. ¿Qué es la dispensación de la inocencia? Esta comenzó con la creación del hombre. Empezó allí, con la creación del hombre y duró hasta la expulsión de Adán y Eva. Mira lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 2, en el verso 9. Dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodeaba toda la tierra de Havila, donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno. Y allí también había bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón, que rodea la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va del oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates. Entonces, ¿cómo era la vida en esta dispensación? ¿Cómo lo era? En realidad hay muchas respuestas
para esta pregunta. Para muchos científicos, la Tierra tiene cientos de millones de años de existencia. Y es en lo que ellos se han parado, por así decirlo, se han pronunciado y viven asegurando que es así. Sin embargo, para los teólogos, los estudiosos de la Escritura, la Tierra no pasa de 10.000 años de haber sido creada. Entonces, ¿cómo ocurrió esta situación? Una de las teorías más aceptadas, que no es la única, por ejemplo, cuando nos hacemos preguntas de qué ocurrió con los dinosaurios, porque hasta el día de hoy todavía encontramos pistas, huesos, esqueletos de dinosaurios y entre muchos animales prehistóricos, ¿no? ¿Cómo respondemos a preguntas como esa? Los científicos hablan constantemente de una teoría llamada la teoría del Big Bang. Ellos dicen que la Tierra se originó de una explosión en el espacio y por esta causa es que de uno de aquellos átomos, podríamos decirle, se creó la Tierra. Y de allí, pues, la Tierra empezó a evolucionar y empezaron a nacer los animales. Ciertamente, la teoría de ellos es muy científica en ese caso, pero si algo podríamos aprovechar de esta teoría del Big Bang es que es una teoría que está basada en una explosión. Resulta que la Escritura lo que sí nos enseña a nosotros es que cuando Satanás cayó del cielo, cayó como un rayo, Entonces, una de las teorías acerca de la creación y qué pasó con estos animales que existieron en la prehistoria, como los dinosaurios, es que precisamente la caída de Satanás hacia el planeta Tierra, hacia la Tierra, eso provocó el colapso de muchas cosas. Y por eso es que en Génesis capítulo 1, en el verso 1, encontramos a la tierra desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque aparentemente algo ocurrió antes de que el hombre fuese puesto en la tierra para gobernar. Hay que tener claro también que una de las razones por las cuales el enemigo persigue tanto al ser humano es precisamente por esa cuestión. Porque cuando Satanás cae, él era precisamente el mayordomo, uno de los mayordomos de Dios, alguien a quien Dios le había dado su confianza, alguien a quien Dios creó con muchos privilegios. Pero cuando él cae y él desobedece, Dios crea al hombre luego. Y resulta que ahora al hombre le da la autoridad. Por eso es que cuando Satanás se le presenta a Jesús en sus 40 días de ayuno, él le dice a Jesús, le dice, si tú postrado me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra que me han sido encomendados. ¿Por qué? Porque él era uno de los primeros gobernantes en esta tierra, cual Dios había designado como un administrador, como un mayordomo en esta tierra. Pero cuando él cae, Dios le da esa autoridad, esa potestad, se la entrega al hombre, tanto que al hombre le da la autoridad. Y dice en el libro de Génesis capítulo 3, en el verso 15, que el hombre le herirá la serpiente en la cabeza y ella lo que podrá hacer es herirle en el calcañar. ¿Por qué? Porque con eso Dios le da autoridad al hombre y promete Dios que de la simiente del hombre, nacerá alguien que podrá hacerlo esto en su totalidad. Pero nosotros los seres humanos acá en la tierra algo tenemos que entender y es que Dios nos ha dado gran autoridad. Entonces, en esta primera dispensación, ¿cuál era la responsabilidad del hombre? La responsabilidad del hombre en esta primera dispensación era la de obedecer a Dios, era la de cuidar el huerto. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 2 en el verso 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le dio al hombre la responsabilidad de que cuide el huerto, de que lo labre y cuide también de toda su creación. El hombre tenía la libertad de comer todos los frutos que estaban allí. Y por eso dice el libro de Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo,
de todo árbol del huerto podrás comer. Pero también dice en el verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Entonces, el hombre recibió una sola tarea, una sola pequeña prueba de obediencia y amor. Y era que no tenían ni que tocar ni que comer del fruto prohibido, el fruto del conocimiento del bien y del mal. Esa era la responsabilidad del hombre, cuidar de la creación y no comer de aquello. En eso tenía que verse. ¿Cuál fue el fracaso? El fracaso del hombre fue precisamente no cumplir esa responsabilidad. Como todos lo conocemos, pecaron al caer, al tomar del huerto. Mira lo que es del árbol del huerto. Y mira lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Lo dijimos hace un momento. Tenemos responsabilidad, tenemos fracaso y luego tenemos consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que ellos desobedezcan en este periodo de la primera dispensación? Fue que fueron echados del huerto. ¿Por qué? Porque perdieron la inocencia. Ellos dejaron el estado de la inocencia, el cual ellos tenían al principio. Algunos teólogos afirman que cuando el ser humano en sus primeros días en la tierra o años, no se sabe cuánto tiempo estuvieron en el huerto, algunos teólogos afirman que la vestidura, la forma en cómo ellos se veían, eran como muchas veces hemos visto a seres angelicales. Era como muchas veces hemos visto a seres angelicales. Alguien está tratando de presentar algo. Por favor, les voy a pedir que no lo hagan, ¿sí? Para que no sea interrumpida la clase. ¿Sí? A ver, ¿me están viendo? ¿Me están observando? Perfecto, perfecto. Sí, entonces, por favor, traten por el momento, estar escuchando. Y vamos a dar un tiempo para poder responder a las preguntas que cada uno de ustedes tenga. ¿Sí? Entonces, el hombre fracasa. Se dice que el hombre tenía, la vestimenta del hombre era como rayos de luz. Era la misma gloria de Dios la que lo vestía. Cuando el hombre desobedece y peca, el hombre se da cuenta, ahora sí, estoy desnudo. El hombre se da cuenta de que está desnudo y es por eso que se avergüenza. Esa es una de las razones y está enfocado en que cuando Moisés, por ejemplo, Moisés subió al monte Sinaí, dice que cuando desciende de allá, los hijos de Israel, al observarlo, vieron que él irradiaba de luz por la comunión que había tenido allá, 40 días de ayuno con el Señor, la gloria de Dios como había caído sobre su vida. Y Moisés irradiaba en esplendor. Algo que hoy en día nosotros, algunos, los que vimos en su momento los dibujitos animados, ¿cierto? Vimos a los Saiyajin, por ejemplo, a los Saiyajin, los Goku, todo eso, ¿no? Algo así es lo que podríamos decir para poder ejemplificar un poco más cómo era el hombre y qué fue lo que perdió. La gloria de Dios era algo que lo cubría, de tal manera que ellos no podían ver su desnudez. Pero cuando ellos desobedecen, es entonces el momento en el que ellos ahora pueden darse cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza, huyeron y se escondieron, porque sabían lo que habían hecho y sabían lo que había pasado. Este pecado trajo consecuencias también para la raza humana. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo y por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto fueron pecados. El libro de Génesis capítulo 3, en el verso 7, también dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Entonces, la consecuencia fue que el hombre perdió el huerto. A causa de eso, la mujer tuvo que dar a luz con dolores de parto. Algunos han tratado de afirmar que Adán y Eva tuvieron hijos en el huerto del Edén. Sin embargo, hasta donde podemos entender la escritura, en algún momento a cualquiera de ustedes le van a hacer quizá esta pregunta y van a tratar de confundirlo, porque Dios le dice a Eva, ahora que tus hijos los vas a dar a luz con dolores de parto. Pero, ¿por qué Dios le dice eso? Es porque precisamente la promesa de Dios, el mandato de Dios para Adán y Eva, era que ellos fructifiquen y se multipliquen. En el caso de que ellos hubieran tenido hijos en el huerto del Edén, cuando son echados del huerto, hubieran sido echados sus hijos. Cuando desobedecieron y comieron del fruto, también hubieran comido sus hijos y el juicio hubiese caído sobre todos ellos. Pero esto nos da a nosotros la cabalidad y la certeza de poder afirmar que no fue así. Ellos no pudieron haber tenido hijos allí, porque en ese caso Dios hubiera tenido que juzgar a todos los que comieron del huerto. Pues si Adán inclusive no hubiese comido del huerto, las cosas pudieron haber cambiado quizá, pero lastimosamente no fue así. ¿Cuál es la provisión de Dios en esta dispensación? Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Mostrando su misericordia, proveyéndole al hombre a pesar de su desobediencia, fue darle una vestimenta para que el hombre no ande desnudo por la tierra. El primer sacrificio lo hizo Dios. El primer sacrificio de animales lo hizo Dios al tener que sacrificar animales y hacerles de ellos las túnicas, tanto para Adán como para Eva. Y lo segundo que Dios proveyó en esta dispensación fue un redentor. Mira lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, podemos nosotros ver acá lo que ocurrió en esta primera dispensación. Vamos a ir a la segunda dispensación, ¿sí? Vamos a ir a la segunda dispensación. La segunda dispensación es precisamente la dispensación de la conciencia, ¿cierto? Ustedes ya tienen que tenerlo claro. Entonces, la primera dispensación es la dispensación de la inocencia. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia. Mira lo que es. A partir de su caída, al hombre le fueron abiertos los ojos de su conciencia. A partir de este momento, los hombres tenían conciencia del bien y del mal y, por tanto, total responsabilidad moral. El hombre, por el dictamen de su conciencia, tenía la responsabilidad de hacer todo el bien que le era conocido y evitar todo el mal del cual era consciente, acercándose a Dios mediante sacrificios. Aunque todavía no había llegado la ley como tal, los hombres tenían la ley natural. A partir de ese momento, la conciencia advierte del pecado a través de la llamada ley natural o de la ley de Dios, pero no salva por sí mismo. Entonces, ¿cuándo empieza esta segunda dispensación? Inicia precisamente en el capítulo 3 del libro de Génesis y dura hasta el capítulo 7. Esta dispensación empezó con la expulsión del hombre del huerto y terminó en el diluvio, periodo que duró aproximadamente 1650 años. Amén. Entonces, la dispensación de la conciencia inicia en el momento en que los hombres comieron del fruto prohibido y sus ojos le fueron abiertos, y terminó en el diluvio. ¿De qué manera Dios trató con el hombre en esta dispensación? Dios rigió a la humanidad, escúchalo bien, a través de su conciencia. ¿Cuánto duró este periodo? Duró aproximadamente 2000 años. Algunos aseguran que exactamente fueron 1956 años. Ellos ya habían perdido su estado de inocencia desde el momento en el que pecaron, porque fueron conscientes de su error. Su conciencia del bien y del mal les trajo lo que les trajo el mal que les fue causado por haber desobedecido a Dios. Y eso trajo a su vida vergüenza y miedo. Entonces, en esta dispensación, que también se la conoce como la de la autodeterminación, Dios le da al hombre la libertad de seguir
o dejarse guiar por lo que dictara su propia conciencia. Entonces, en esta dispensación, escúchenlo bien, Dios le da al hombre ahora la libertad de que él se deje ahora guiar por lo que su conciencia le diga. Pero Dios siempre va a estar allí hablando a la conciencia del ser humano. No es que Dios se hace a un lado, no, sino que ahora el hombre tiene este libre albedrío, en otras palabras. El hombre adquiere el libre albedrío para poder decidir qué quiere hacer con su vida. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 2, verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Entonces, en esta dispensación, ¿cómo Dios trata con el hombre? Dios trata con el hombre por medio de su conciencia. Él tenía que decidir. Dios ya no va a obligar al ser humano en este periodo a hacer algo. Y es que Dios no lo hace tampoco así hasta la actualidad. Dios no obliga al ser humano a lo que tiene que hacer. Dios siempre está diciéndole al hombre lo que debe hacer. Pero si el hombre no lo hace, pues también tendrá que enfrentar las consecuencias. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre en esta dispensación? Su responsabilidad era hacer lo bueno y apartarse de lo malo. Si hacía lo bueno, su conciencia sería aprobada. Pero si hacía lo malo, su conciencia sería reprobada. Este es lo que pasa en esta dispensación. ¿Cuál fue también el fracaso del hombre en esta dispensación? Fue precisamente, mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4 al 7. Dice, por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Por esa fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, preparó el arca con temor en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En este periodo de tiempo nosotros vemos a los hombres teniendo la libertad de hacer lo que les dicte su conciencia. Qué lástima, ¿no? Es ver lo que aún la Escritura dice, que a los hombres, y lo que vemos aún en la actualidad, que muchas personas ya no sienten dolor por el pecado, que muchas personas ya no, ni siquiera les molesta hacer lo malo y tampoco buscan hacer lo bueno. En el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 1, dice algo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, el fracaso del hombre en esta dispensación fue precisamente que cuando tuvo la libertad de poder escoger entre lo bueno y lo malo, lastimosamente decidió hacer lo malo. ¿Cuál fue el primer pecado cometido en esta dispensación? Fue el pecado de Caín y Abel. Nosotros conocemos la historia, ¿cierto? Y este fue el primer asesinato que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Y nosotros vemos a Dios como inclusive trata con Caín. ¿Para qué? Para que su conciencia, él pueda obedecer a su conciencia. Él puede hacer caso a la voz de Dios que está en su interior, porque la conciencia es precisamente la voz interior que tenemos nosotros por parte de Dios, que siempre nos está diciendo lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, pero está en nosotros si queremos escucharlo o no. Entonces, mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 4 en el verso 6. Dice así: y Dios preguntó a Caín, ¿por qué estás tan enojado? Y preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo.
y ser su amo. Mire, Dios le dice a Caín cuando Caín se molesta tanto por su sacrificio, se molesta tanto por que la ofrenda de él no fue aceptable a Dios como lo fue la de Abel. La ofrenda de Caín no tuvo el mismo peso delante de Dios. Y a Caín le molesta tanto esto. Y Dios le dice algo. Dios le dice, te ves tan decaído. Y escucha bien, si hace lo bueno será aceptado, si hace lo correcto. Pero si te niegas a hacerlo, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso de controlarte, pero tú debes de dominarlo y de ser su amo. Me gusta esta versión, que es la nueva versión internacional. ¿Cómo lo dice? Lo dice de una manera muy clara y explícita. Lastimosamente, Caín no quiso obedecer a Dios y decidió matar a su hermano Abel. Lo mató. ¿Cuál fue el fracaso entonces? Fue ese. El hombre desobedeció. ¿Qué pasó a raíz de esto? El pecado empezó a hacerse más grande. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 6. Dice, y se corrompió la tierra, 6:11, delante de Dios, y estaba llena la tierra de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cuál fue el juicio de Dios en esta dispensación? Fue precisamente el diluvio. Por causa de la desobediencia de los hombres hacia Dios, pues vino el diluvio sobre la tierra y murió toda la humanidad hasta ese tiempo existente, con excepción de Noé, sus hijos, su esposa y también sus nueras. ¿Cuál fue la gracia de Dios manifestada en esta dispensación? Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 7, verso 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solo Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Cuál fue la provisión de Dios en este tiempo? Es que en su gracia Dios permitió que una familia se salve. 7 personas alcanzaron la gracia y la misericordia de Dios. En nuestra actualidad, esta dispensación ya terminó, pero la conciencia continúa obrando todavía en el ser humano. Y los hombres en la actualidad siguen queriendo callar su conciencia. A veces quieren callarla por medio de la religión para poder justificarse, otros por medio de las buenas obras, y otros en cambio tienen su conciencia cauterizada, entenebrecida. ¿Por qué? Porque quieren vivir el pecado. Pero en nuestra actualidad tenemos al Espíritu Santo, el cual nos está convenciendo constantemente de justicia, de juicio y de pecado, y le da vida a nuestra conciencia. Amén. Entonces, esto es lo que encontramos nosotros en la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. Vamos a ver ahora la tercera dispensación, seguir avanzando. Esto está bueno, de verdad que me inspiro. Y quisiera ir un poco más rápido, pero no puedo en momentos ir más rápido porque hay puntos que son muy importantes. La tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano. ¿Dónde empieza esta dispensación? Empieza en Génesis capítulo 8, verso 1 y dura hasta Génesis capítulo 11, verso 9. La duración de esta dispensación se extiende desde el diluvio hasta la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Fue un periodo de cerca de 430 años. Es lo que duró esta dispensación, aproximadamente 430 años. La dispensación del gobierno humano. ¿Cómo Dios trató en esta dispensación entonces? ¿Qué fue lo que ocurrió en esta dispensación? Esta dispensación, como lo dije hace un momento, representa un nuevo comienzo. Una vez más, Dios está dándole otra oportunidad al ser humano. Está dando otra oportunidad en la historia del ser humano. Una nueva forma de poder obedecer, agradar a Dios. Y Dios le da a Noé la orden de que salga con su familia del arca. Esto ustedes y yo lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 15. Dice, entonces dijo Dios a Noé, sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos
y tus nueras. Noé y su familia, junto a todos los animales, estuvieron dentro del arca aproximadamente un año. Fue aproximadamente el tiempo que ellos estuvieron en el arca, hasta que todas las aguas bajaran y pudieran salir del arca para habitar nuevamente la tierra. Ahí hay una confusión. Algunas personas piensan que Noé y su familia estuvieron 40 días nada más. 40 días fue lo que duró el diluvio. Fue el tiempo que llovió sobre la faz de la tierra. Pero para que las aguas descendieran de la tierra, las aguas empiecen a secarse, eso tardó un lapso aproximadamente de un año. Ya le voy a poner nuevamente la diapositiva. Me dice que no la ha podido ver. Ahí la voy a presentar. Ya. Entonces, esta dispensación es la dispensación del gobierno humano. Entonces, en esta dispensación, Dios le da al hombre la capacidad de gobernar sobre los hombres mismos. Dios le da ahora la autoridad para juzgar a los hombres en esta dispensación. El hombre en este momento recibe la responsabilidad que Dios le dio para juzgar a los hombres e inclusive imponer castigos. Dios no tiene problemas para proteger la vida de la persona, pero tampoco lo tiene para castigar a aquellos que actúan mal. Pero después del diluvio, Dios le entrega esta responsabilidad al ser humano, para que sea el ser humano el que se encargue de juzgar la tierra y de juzgar a las personas que están en ella. En esta etapa, Dios le ha dado al hombre el derecho y la responsabilidad aún de castigar a los criminales. Por eso el libro de Romanos, en el capítulo 13, en los versículos 1 al 6, la escritura dice: sométase toda persona a las autoridades superiores establecidas por Dios. Resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, porque no en vano llega la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, esa es una de las razones por las que nosotros tenemos que someternos a las autoridades terrenales. Inclusive, no apartándome del tema, pero entrando un poquito más en lo que es el gobierno humano, no es malo, inclusive, que cualquier persona que ha recibido alguna clase de abuso, por ejemplo, o alguna situación de injusticia, quizá inclusive, está pasando en su vida, se dirija hacia las autoridades terrenales. No hay problema en eso con Dios, porque Dios ha puesto a las autoridades terrenales. Desde esta dispensación, Dios permite que los hombres también puedan juzgar a las demás personas. Dios lo permite que estas situaciones también ocurran. Bueno, veo acá un mensaje. Hoy no he respondido mensajes, porque el día de hoy recién la mayoría me han enviado tareas. Les explico algo. Yo de lunes a viernes, durante toda la mañana hasta la 1 de la tarde, yo estoy dispuesto para escucharlo, para atenderlo, responder a cualquier pregunta. Quizá por ahí algún mensaje le responde en la tarde, pero en la mañana yo estoy más desocupado para los que quieran escribirme alguna situación. Los fines de semana, para mí, créalo, son bastante ocupados. Por eso casi no entro al chat, no estoy revisando mensajes. Recién el día lunes estoy nuevamente poniéndome al día, porque aprovecho, inclusive en mi horario de trabajo, tengo la posibilidad de allí poder yo estar pendiente de los mensajes. Por eso les digo, en mi horario de trabajo, que yo trabajo de 6 de la mañana a 1 de la tarde,
yo estoy más pendiente de poderles responder. Pero ya de ahí, yo una vez que salgo del trabajo, es a mi casa y me dedico a mi familia y a la iglesia. Entonces, muy poco estoy yo allí. A veces por eso les he respondido a algunos a las 10 de la noche, que es cuando ya he llegado de vuelta a la casa de la iglesia, ya me voy para dormir y he visto por ahí algún mensaje, sí que me ha llegado algún mensaje importante, y a algunos a veces les he respondido. Pero los que me han respondido, me han escrito el día de hoy sábado, no le he respondido a nadie, creo que a nadie le he respondido el día de hoy, porque he estado bastante ocupado con alguna situación, ¿sí? Entonces ya saben ustedes mis horarios. Perdónenme que tenga que decirlo de esta forma, pero es para poderlos atender con mi mayor esfuerzo a cada uno de ustedes. Entonces, la responsabilidad del hombre en esta dispensación es precisamente la de juzgar la tierra nuevamente. El hombre tiene la responsabilidad de juzgar a las demás personas que están a su alrededor. Pero ¿cuál fue el fracaso en esta dispensación? El fracaso, pues, empezó el fracaso de esta dispensación nuevamente con la desobediencia. ¿Qué pasó? El hombre no usó esa autoridad ni siquiera para poder gobernarse a sí mismo. Porque cuando hablamos de gobierno, no estamos hablando de gobernar solamente a los demás, sino de empezar por nosotros en primer lugar. Si es que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos, si es que nosotros en realidad tenemos dominio propio, de eso se trata muchísimo esta dispensación también, algo que tenemos que tener claro. ¿Cómo empezó el desorden en esta dispensación? Cuando Noé fue el primerito que se emborrachó. ¿Qué pasó en el libro de Génesis capítulo 9, verso 18? Dice, y los hijos de Noé salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet, que es el padre de Canaán, y estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho a su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a su hermano. Entonces, desde allí empezó aquello. Luego ocurre el siguiente caso, y es que Dios le dio, como le dije hace un momento, la autoridad de gobernarse a sí mismo. Pero cuando el hombre tuvo ese poder de gobierno, lo que hizo fue buscar su propia gloria. ¿Y qué pasó? Ocurrió lo que pasó en la Torre de Babel. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, en el verso 1, mira lo que dice la escritura. Y tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente y hallaron una llanura de Sinar, en la tierra de Sinar, se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Cuál fue el juicio de Dios en esta dispensación? El castigo de Dios por la desobediencia del hombre fue la confusión. Los hombres se confundieron, las lenguas se enredaron, cada persona, allí nacieron los idiomas que hasta el día de hoy existen. Fue lo que aconteció en esta dispensación. Y los hombres fueron confundidos. ¿Por qué? Porque ese ha sido el problema toda la vida del ser humano. Cuando Dios le da autoridad al hombre, el hombre no la usa como Dios quiere que lo haga, sino que al contrario, el hombre abusa. Por eso cada uno de ustedes se están preparando en este seminario. ¿Para qué? Para ser ministros, para presentarse como obreros aprobados, para que ustedes y yo no utilicemos la autoridad que Dios nos ha dado, que Dios nos ha delegado, el conocimiento inclusive que Dios nos ha transmitido a cada uno de nosotros para apoderarnos de las demás personas o para querer sobresalir por encima de las demás personas o para querer ser más que otros. Tengamos muchísimo cuidado nosotros de que esas situaciones acontezcan en nuestras vidas. Tengamos muchísimo cuidado con esas cosas, porque no podemos usar la autoridad que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado para hacer algo malo.
para gloriarnos a nosotros mismos, para vivir haciendo lo malo delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuántas personas? Porque tienen un liderazgo, tienen autoridad, tienen un llamado, tienen un don, tienen un talento. Muchas personas inclusive piensan que no necesitan ya el consejo de nadie o todos tienen que hacer lo que ellos dicen. Eso pasó en esta dispensación, en la dispensación del gobierno humano. Lo que ustedes y yo tenemos que entender de esta dispensación es que el hombre nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado autoridad para gobernar, pero en primer lugar para gobernarnos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que Dios no le ha dado a nosotros, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y por sobre todo de dominio propio. Ese es el mayor poder que usted debe de tener. La mayor unción, el mayor don que usted debe de tener en esta vida es el dominio propio. Que usted pueda dominar su corazón, su mente, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, todas esas áreas de su vida. Es el dominio propio. Esta es la dispensación del gobierno humano, donde el hombre primeramente tiene que gobernarse, porque cuando no se gobierna a sí mismo el hombre, pasan estas cosas. Quieren ir, inclusive, llegar a ser más que Dios. Eso le pasó a Satanás, eso le pasó a los hombres también en esta dispensación, y eso continúa ocurriendo en este tiempo, porque los hombres no utilizan bien la autoridad que Dios le ha dado. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios en esta dispensación? ¿Sabe cómo? Es que en medio de todos los hombres que Dios esparció sobre la faz de la tierra, escogió a uno para de allí sacar un nuevo linaje. Mira lo que dice Génesis capítulo 11, versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, Abraham a Nacor, Nacor a Harán y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. ¿Para ir a qué tierra? A la tierra de Canaán, esa tierra prometida que en algún momento la perdieron, pero que Dios se la volvió a entregar en sus manos, la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años. ¿Cuál fue la provisión de Dios? Que en medio de tanta maldad que hay en el ser humano, Dios siempre va a buscar a alguien para poder hacer un renacimiento en esta tierra. Amén. Hasta aquí vamos nosotros con la tercera dispensación. Vamos a avanzar. Quiero que me regalen unos minutos. Las clases son ciertamente hasta las 6 de la tarde, ¿no? Lo tenemos, pero si ustedes lo quieren, seguimos a la cuarta. Y la próxima semana nos quedan 3. Las 3 que siguen son muy importantes. ¿Por qué? Porque en las 3 siguientes dispensaciones vamos a ver ley, gracia y reino. Son muy importantes y van las 3 de la mano. Me regalan unos minutos, por favor, para poder avanzar con esta cuarta dispensación. Y vamos a ver en este momento la dispensación de la promesa. Es lo que vamos a ver ahora. Observen ustedes cómo estamos nosotros viendo un panorama de la escritura, ¿cierto? La tercera dispensación, la cuarta dispensación, perdón. La dispensación de la promesa. El personaje principal de esta dispensación es Abraham, como nosotros lo estamos viendo acá en esta gráfica. Este hombre fue elegido por la gracia de Dios para comenzar una relación nueva con la raza humana, por medio de una nueva revelación divina que se convirtió en la base de una nueva dispensación. Esa nueva revelación fue la promesa de Dios. Pero, ¿quién era Abraham? Era un hombre que vivía en una tierra pagana donde eran idólatras y posiblemente él también era un idólatra. Pero el Dios verdadero lo llamó Abraham. Estas cosas nos muestran a nosotros la gracia y también la soberanía de Dios. Y es que Dios no eligió a Abraham por su justicia, sino por su soberanía, como el Señor lo dijo años después a su pueblo en Deuteronomio capítulo 7. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová, en el capítulo 7, en el verso 6, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido.
pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, y os ha sacado con mano poderosa y rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, el rey de Egipto. En esta dispensación, que empieza en el libro de Génesis, capítulo 11, y llega hasta el libro de Éxodo, capítulo 15, el enfoque mayor está precisamente en esto, en Abraham, en Abraham. ¿Cuánto dura esta dispensación? Esta dispensación empezó con el llamamiento de Abraham hasta el Éxodo, un periodo aproximadamente de 500 años. Fue el lapso de tiempo que duró aproximadamente esta dispensación. Espero que ustedes estén observando la gráfica de la diapositiva, ¿cierto? Entonces, en esta dispensación es la dispensación de la promesa. ¿Por qué? Porque luego de que aún Dios derrama su juicio sobre los hombres y diseña un nuevo plan para sacar una nueva generación de hombres que lo obedeciesen, aparece este hombre llamado Abraham, hijo precisamente descendiente de Taré. Y Dios le da tanta autoridad que incluso la escritura nos dice, a nosotros nos enseña, que Dios le dice a Abraham que maldecirá a los que lo maldijeren y bendecirá a los que lo bendijeren. En el libro de Génesis, capítulo 12, Dios le promete a Abraham engrandecer su nombre y que será de bendición. Además de eso, Dios le promete a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, también Dios le dice a Abraham en esta dispensación que le va a dar a él una tierra para habitar a él y su descendencia para siempre. Esta tierra es la tierra de Canaán. En el libro de Génesis, capítulo 12, en el verso 4, dice, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por ella, por aquella tierra, hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moret. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Perfecto. Entonces, esta es la dispensación de la promesa, ¿cierto? Esta es la dispensación de la promesa. En esta dispensación Dios le promete inclusive a Abraham, un hombre que no tenía hijo, le promete darle un hijo y darle una gran descendencia. Dios le da responsabilidades también a Abraham y a sus hijos. Y es la de creer. En esta dispensación hay algo muy importante y es el creer a lo que Dios le promete al ser humano. Ese es un problema que también radica hasta el día de hoy. Y es que cuántos de los que estamos acá, Dios ha hecho diferentes promesas, pero cuántos están aferrados a creerle a Dios por encima de todas las cosas en esas promesas que Dios le ha hecho. Cuando pasan situaciones difíciles, a veces el hombre empieza a dudar, a veces el hombre empieza a dudar, a veces el hombre empieza a pensar en otras cosas. En esta dispensación, Dios también nos está haciendo un llamado a nosotros, y es el llamado de que nosotros le creamos. Lo segundo que tenían que hacer en esta dispensación era permanecer en esa tierra. Por eso la siguiente parte es el fracaso del ser humano. En el libro de Génesis capítulo 26, Dios les está diciendo a ellos lo que iba a pasar. Mira lo que dice Génesis 26, 14. Y después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Se fue Isaac, Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, se le apareció Jehová y le dijo, no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a toda esta tierra y todas las naciones serán benditas en tu simiente. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Quédate aquí. ¿Qué le dice Dios a sus hijos? Quédense aquí. En los días de Abraham ya hubo crisis.
Y Abraham pudo pasar esa situación. Pero en los días de Jacob, nuevamente viene la crisis y Jacob toma una decisión. Y era de irse él con todas las 12 tribus de Israel, con todos sus 12 hijos, se fueron a Egipto. Esa es la razón por la cual ellos perdieron la tierra que a ellos les pertenecía, porque dejaron de habitarla, porque dejaron de creerle. ¿Cuál fue el fracaso, por ejemplo, de Abraham? Fue el no creerle a Dios en su promesa. Cuando Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo, dice el libro de Génesis capítulo 16, que Sarai su mujer no le daba hijo y tenía una sierva egipcia y se llamaba Agar. Dios dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué pasa? Que Dios dice algo, Dios te promete, te voy a dar un hijo, y porque tiene 100 años, no quiere decir que no te lo va a dar. Dios verá qué hace, pero Él lo cumple. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos, pero Él lo va a cumplir. El fracaso del hombre en esta dispensación es que el hombre no solamente no le ha creído en su totalidad a Dios, sino que el hombre ha querido ayudarle a Dios. Dios le dice que le va a dar una simiente que será como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y el hombre quiere ayudar a Dios. Bueno, pues quizá con Sara no va a hacer esto, pero entonces, bueno, voy a tomar a la mujer a la sierva de mi esposa, la voy a tomar y voy a sacar una descendencia de allí, porque ya al parecer, si ya no lo hago ahora, ya no lo hago nunca, no, nunca hago un hijo. El hombre quiere ayudarle a Dios. Y esa es la razón por la cual nace Ismael. Y mire que hasta el día de hoy hay un conflicto con la descendencia de Ismael, porque ¿cuál es la descendencia de Ismael? Son precisamente los árabes, que hasta el día de hoy son enemigos de los israelitas. Son enemigos de los israelitas. ¿Por qué? Porque Ismael no era hijo de la promesa. La promesa era para Abraham y Sara, pero el hombre quiso ayudarle a Dios. ¿Cuál fue el fracaso en esta dispensación también? Es que Rebeca también quiso ayudarle a Dios. Dios dice que el hijo menor será mayor que, tendrá más que el hijo menor, tendrá más que el mayor. Y Rebeca quiere ayudar. Pues bueno, entonces ahora que tu padre no ve, Jacob, vamos a hacer esto. En el libro de Génesis capítulo 25, el verso 19, lo manifiesta. Dice, bueno, tú te vas a disfrazar de tu hermano y para que tu padre te bendiga a ti. Y pues con eso tú vas a obtener la bendición que ha sido creada para ti. Pero nuevamente trató de ayudar a Dios y no creer en Dios le trajo las consecuencias. Y es que por esa razón tuvieron contienda inclusive entre Jacob y Esaú. ¿Por qué? Porque el uno lo engañó al otro. El fracaso de Jacob. Jacob sabía que Dios le había prometido a su hijo que señorearía sobre sus hermanos. Y mira lo que dice en el libro de Génesis capítulo 37, verso 9. Y soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo contó a sus padres y sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Qué soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué será lo que está pasando acá? Decía Jacob: ¿por qué este José tiene esta clase de sueños? No, este muchacho está mal, algo le pasa, algo le pasa. Y por no creer en lo que estaba ocurriendo, su hijo inclusive llegó a ser vendido. Y por esa razón, gracias a Dios, la provisión de Dios hizo que ellos pudiesen volver a reunirse y guardarse aún en medio de la crisis utilizando a José. Pero ¿cuál es el problema en esta dispensación? Es que el hombre ha recibido palabras de parte de Dios. Por medio de José, Israel no se dio cuenta que dejó a toda su familia como cautiva en Egipto. Por eso es que en el libro de Éxodo ya ellos ya no son libres, ahora son pertenecientes a Egipto. Y por eso los egipcios señorean sobre ellos, a tal manera que los tienen como sus esclavos inclusive. Por esa sencilla razón, porque ellos
en los tiempos de Jacob, Jacob no creyó a Dios. No creyó a Dios como debía hacerlo, sacó a su familia de la tierra en la cual debía de quedarse y eso lo llevó a ellos a poder estar en la esclavitud. ¿Cuál es la provisión divina en esta dispensación? Y quiero que entendamos claramente esto. Es que Dios no se olvidó de su pueblo, ni tampoco se olvidó de sus promesas. El pueblo sí había olvidado las promesas de Dios, pero Dios no había olvidado su promesa. En el libro de Éxodo, capítulo 3, en el verso 16, dice así: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todo lo feo, a una tierra que fluye leche y miel. En medio de esta desobediencia de todos ellos, Dios le dice: tranquilos, yo voy a restaurar las cosas. Y la tierra que ustedes perdieron por causa de la desobediencia de sus padres, de no creerme, yo se las voy a devolver. Con esto quiero cerrar. Y es que Dios nos ha hecho promesas, y quizás muchos de los que estamos acá, estamos en este seminario, no estamos acá solamente para llenarnos de información. Acá estamos para meditar también en la palabra de Dios. Y no sé cuántas promesas te habrá hecho Dios a ti. Espero que cada clase que vayamos viendo en el transcurso de este tiempo, no solamente sea algo para ayudarnos a crecer en nuestros conocimientos bíblicos, sino también para meditar en nuestros caminos. No sé qué promesa Dios te hizo, pero quizás no la estás viendo. No te apresures a tomar malas decisiones. Porque no veas algo aún, no quiere decir que no va a ocurrir. Al contrario, si Dios todavía no te ha dado o no ha cumplido lo que te ha prometido, no es porque Él no cumple sus promesas, porque Dios es Dios de pacto. El problema es que tú quizás no estás haciendo lo que Él te ha demandado que hagas. No estás obedeciendo. Las malas decisiones traen también malas consecuencias, pero las buenas decisiones van a traernos buenas consecuencias. No tratemos de ayudar a Dios. No tratemos de hacer las cosas a nuestra manera, porque eso lo que nos va a traer es malestar para nuestra vida. Quiero pedirle a todos, por favor, pongan presente en el chat para poder tomar la lista de todos los estudiantes en esta tarde. Los que están quizás 2 o 3 en algún dispositivo, pongan el nombre, pongan su nombre y la palabra presente, ¿sí? Los que sí tienen su nombre allí en su dispositivo, les pido también eso. Cada vez que se unan, únanse con su nombre que tienen ustedes y pusieron en el formulario. Los que están 2, 3 o 4 personas en un dispositivo, envían el nombre y la palabra presente, ¿sí? Envían su nombre y la palabra presente. Estaba nuestra hermana Estefi Álvarez, está ayudándonos en esta área de el poder tomar el listado, ¿sí? Vamos a responder alguna pregunta que alguno tenga. Si alguno quizá tiene alguna pregunta, pues ya les voy a activar el micrófono. Perfecto. Ahora sí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Voy a activar su micrófono. En orden, por favor. La próxima semana, pues vamos a estar viendo lo que es la dispensación de la ley, la gracia y el reino milenial. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga, mi hermano Omar. Amén. Pastor, una pregunta. Bueno, ya me aclaró el asunto de que nos faltaba la ley, la gracia y el milenio, ¿verdad? Eso vamos a ver la semana que viene. Ya no alcanzamos. Quise darlas todas hoy, pero esto es muy profundo. Y he tratado de ir rápido por eso. He tratado de ir rápido. Muy interesante. Me ha sacado de dudas tremendamente y me ha abierto el panorama, como usted no tiene idea. Realmente es una bendición tremenda de parte del Señor, este conocimiento que estamos adquiriendo. Yo lo tengo La así. gloria del Señor. Amén. Algo que
quiero en este tiempo es no solamente darles información, sino también poder transmitirles una palabra. Poder transmitirles una palabra. En cada una de las dispensaciones hay un mensaje para el ser humano, aún en la actualidad. Aunque las dispensaciones ya pasaron, todavía hay mensajes para nosotros por las situaciones que ocurren en nuestras vidas a diario. Mi amado pastor, Dios les bendiga. Amén, que el Señor me lo bendiga. ¿Dónde podíamos encontrar para poder bajar, así como usted tiene las 10 diapositivas sobre las dispensaciones? Sí, al terminar las 7 dispensaciones, yo les voy a enviar las diapositivas que tengo. ¿Sí? Yo se las voy a enviar. Amén, mi amado pastor, amén. Gracias. Amén. Yo se las voy a enviar todas. ¿Alguno tiene alguna duda? No se olviden, antes de salir de la reunión, dejen escribiendo la palabra presente y su nombre para poder tomar la lista de cada uno de ustedes. Amén. Estefi, ¿estás acá? Dios le bendiga. Dios me la bendiga, mi hermana Yesenia Rodríguez. Amén. Una preguntita. Sí, ya. ¿Cómo se mandan las tareas? ¿Qué? ¿Por PDF o mensaje nomás? No hay problema, no hay problema. Si usted puede hacerla en PDF, muy bien. Me lo envía en PDF. Si no, lo puede hacer inclusive en un cuaderno. Lo puede hacer en un cuaderno. Algo que les recomendé la semana pasada es que impriman el módulo y escriban en la parte de atrás, porque siempre queda la carilla en blanco en la parte de atrás de cada hoja. Escriban allí detalles de lo que estamos viendo. Yo inclusive en mis módulos que tenía, yo hasta le pegaba otras hojas allí con cinta o con goma, porque habían cosas que yo no quería que nunca se me pierdan. Nunca perderlas, para que cada vez que yo vaya a tomar ese libro para revisar algo, yo pueda volver a recordar lo que también vi en ese momento. Entonces, usted puede escribir el deber en una hoja y tomarle una foto, me envía la foto y listo. Acá la pasamos a archivo. Ya, porque la tarea, o sea, yo sí la hice, sino que no sabía cómo mandarla. Y el folleto recién hoy yo lo pude imprimir, el módulo, perdón, sino que lo imprimí de lado a lado, para que no quede en blanco. Y yo los apuntes los tengo en otro cuaderno. Y en la tarea yo la hice, pero es en hoja del cuaderno. Sí, no hay problema, me envía las fotos. Ya, otra cosita, por ejemplo, de la hermenéutica hay dos conceptos. Por ejemplo, yo tengo un diccionario bíblico y ahí habla de hermenéutica bíblica, y en Google, digamos así, habla de otra. O sea, se ponen las dos cosas. Es que así es, en realidad la hermenéutica es algo que utilizan inclusive las instituciones. Los abogados tienen su hermenéutica, el ejército tiene su hermenéutica. ¿Por qué? Porque la hermenéutica le ayuda al ser humano, a no salirse del objetivo con el cual se inició. Por eso es que la hermenéutica nos ayuda a nosotros a encontrar el trasfondo de las cosas. Nos ayuda a nosotros a encontrar el trasfondo. Por eso es que usted ve que quizá han cambiado algunas cosas, por ejemplo, en la policía, en el ejército, pero hay cosas que nunca van a cambiar. ¿Por qué? Porque la hermenéutica de ellos, en los abogados inclusive, ellos tienen una hermenéutica con la cual ellos trabajan, una base fundamental para poder saber el trasfondo de las cosas, de cómo se diseñaron al principio y no desvirtuar con el pasar de los años. Por eso es que usted va a encontrar diferentes hermenéuticas. Y acá vamos a ver nosotros lo que es la hermenéutica bíblica. Y qué bueno que usted tenga esa pregunta, porque es algo muy importante que ustedes entiendan que la hermenéutica no está inclinada solamente hacia la Biblia, está inclinada hacia todas las cosas. Sí. Por ejemplo, hay una palabra en exegesis, algo así. Ese no hay en diccionario bíblico. Es que la exégesis sí es totalmente bíblica. Por eso usted puede encontrar un hermeneuta que sea un abogado, sea un filósofo, qué sé yo, cualquier otra cosa. Pero un exégeta va a ser siempre un estudiante bíblico, un estudiante de la escritura. Ese se lo considera un exégeta.
Ya, ya. Ya, muchas gracias. Amén. Dios Amén. bendiga. Sí, hermenéutica y exégesis tienen casi los mismos conceptos, pero ya va a ver usted cómo vamos a encontrar las diferencias muy pronto. Ya las vamos a encontrar. Estamos trabajando con todas estas cosas, preparándonos para lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya todos han puesto presente entonces en el chat? Excelente. Bien, vamos a orar para darle gracias a Dios. Quiero pedirle al pastor Robert Chávez que me ayude despidiéndonos en oración en este tiempo. Amén. Lo veo que está por acá presente, pues entonces vamos a pedirle que nos ayude despidiéndonos en oración. Amén. Vamos a despedir la oración, hermano. Pues ha sido un privilegio recibir clases el día de hoy. El sábado pasado no pudimos, pero hoy estamos aquí y la gloria es del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria, Señor. Gracias porque nos das entendimiento, ciencia y sabiduría, porque usa, Dios mío, Señor, de una manera extraordinaria a nuestro pastor Marvin Cabrera, Dios mío. Guarda a tu pueblo, Dios mío, en este tiempo peligroso, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Y creemos, Dios mío, Señor, que cada día tu pueblo crecerá, Dios mío, en gracia, en poder, en entendimiento, en ciencia y en sabiduría. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Pues gracias por Amén. su asistencia a esta clase. La próxima semana. Amén, amén, amén. Dios. Amén, mi amado. Ok, a ver ahora cómo paro la grabación. Acá está.